¿Cómo están ustedes? Esta es una edición especial de El Campo, la industria verde. Arrancó la cosecha fina, arrancó el trigo en el norte. Allí está Ana Fernández Mouján, titular de GFAS, con sus cabezales stripper. Vamos a conversar con ella para que nos cuente lo que está pasando, la reacción de los productores, de los contratistas frente a esta novedad que, anticipo, está haciendo roncha fuerte en el norte de Santiago del Estero. Charlaremos también con un innovador, un emprendedor que ha lanzado un desarrollo formidable, que ya tiene realidad de mercado. Se trata de la empresa Aletia y el emprendedor es Bautista Sauvidet, un atleta, una persona muy interesante, ya lo van a conocer, así que vamos a tener un profundo diálogo con él para que nos cuente qué es lo que está haciendo con su emprendimiento vinculado a la cuestión de la medición de emisiones, más allá de las teorías y de los conceptos. Acá concretamente tenemos un instrumento, un hardware y un software que permite saber lo que pasa concretamente, por ejemplo, en cultivos de arroz, que es con lo que han arrancado. Y veremos también, como siempre, la visión de Jorge Castro respecto a todo lo que está ocurriendo en el mundo con la problemática de alimentos en relación y en vinculación con el sistema agroalimentario argentino. Estos son entonces los temas que vamos a compartir en esta edición que les anticipo es extraordinaria de El Campo, la industria verde. Ya empezamos. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conoce más en galicia.ar/empresas. Nutrientes esenciales en soluciones inteligentes. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la industria verde, metiéndonos de lleno en el trigo. Arrancó la cosecha y venimos con la novedad más fuerte de los últimos tiempos, justamente en materia de tecnología de cosecha. Vamos a conversar con Ana Fernández Mouján, titular de GFAS, la empresa que ha lanzado los strippers ultralivianos que están haciendo capote, están sorprendiendo, ya los conocíamos por el arroz, por otros cultivos, pero ahora está sucediendo algo fenomenal en el arranque de la cosecha en el norte del país. ¿Cómo estás, Ana? Contanos dónde estás y qué está pasando. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal todos? Estoy acá en Pampa de los Guanacos, una cantidad de kilómetros al norte, en Santiago del Estero. La verdad, muy contenta porque arrancó la cosecha de trigo en campos de MSU, una empresa que hace un tiempo nos dijo, quiero cosechar todo con strippers. Hay 7 strippers nuestros cosechando en sus campos. El último que llegó es un cabezal de 40 pies de la mano de Carlos Lorenzini, la empresa Ocara, ahí en Venado Tuerto. Y bueno, primero le llevamos uno de 35 y ahora a los 2 días le llevamos el de 40, que era el que le estaba esperando, así que están muy contentos cosechando 12 horas por día, una cosa increíble. La verdad que arrancó Sí. con todo el trigo y bueno, ahí está, hay un revuelo lindo, te diría.
Han llegado los ecos, se vio mucho en las redes sociales, pero a mí me gustaría que nos mandes algún testimonio de quienes están cosechando con este cabezal de 40 pies, es el primero o el segundo, pero el primero que está ahí en esa zona, y contanos un poco qué es lo que dicen los maquinistas. Bueno, mira, información fresquita de anoche, de ayer. La cosecha es- duró hasta, o sea, arrancaron a las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, que pararon porque se les rompió un cardan de la tolva y tuvieron que parar. Si no, hubieran seguido 2 horas más. Cosecharon 150 hectáreas. Ahí te voy a mandar un audio, ya, ahora para que compartas con tu audiencia, con la audiencia del programa, de Luciano, que es el maquinista, que está muy contento, no para bueno, de comentar cosas positivas del cabezal. Hicieron 140 hectáreas, con el consumo de combustible a la mitad, una cosa increíble. La verdad que la cosecha de trigo cambia totalmente con este cabezal. Y bueno, dicho por el usuario que está en este momento cosechando, es un documento muy ¿Nos lo haces interesante. escuchar? Dale, ahí va. Sí, Ana, la verdad que una cosa de locos. Y fueron 12, 13 horas donde tuvimos que parar por una cuestión de rotura del monotolva. Pero bueno, ya eran las 11 de la noche, pero la idea era arrancar una hora más temprano, tipo 9, y dejar a las 12, más o menos. O sea que en 2 horas más, yo calculo que hacíamos arriba de 150 hectáreas. La verdad es una locura lo que rinde. Pero la verdad que es fantástico. Es una locura. Cosechar 140, 150 hectáreas en un día de trabajo es una locura. Yo creo que haces el doble de productividad de trabajo, es el doble comparado con un draper. Y tema consumo creo que está por la mitad, o me animo a decirte un 60%, porque para hacer 140, 150 hectáreas con un draper necesitas el tanque y volver a cargar, me parece. Y yo anoche lo hice con 500 litros, me parece. Después voy a hacer un cálculo bien, pero si no son 500, son 550, pero la verdad que es una locura. Bueno, Ana, increíble realmente contar con un testimonio tan fresco y tan contundente. Bueno, entiendo para vos algo soñado y entiendo también que para quienes nos están viendo ahora en el programa, porque esto se conoce poco y estamos todos sorprendidos con esos equipos andando a 10, 11 kilómetros por hora con 40 pies de ancho de labor, con rendimientos de trigo que para la zona son más que razonables, de 2.000 a 3.500 kilos, manchones con un poco más, manchones con un poco menos, pero ahí está la cosa. ¿Por qué vos pensás que, o te ha dicho la gente de MSU que quieren cosechar con los strippers? Mira, uno de los motivos principales es que quieren dejar el rastrojo en el campo. Les sirve muchísimo el rastrojo para que quede en el campo. Viste que el stripper, para los que no conocen el sistema, cosecha solamente el grano, entonces deja la planta en pie y ese rastrojo para ellos es fundamental. Ese es Sí. uno de los Claro, motivos, es como como que, casi como cultivo de cobertura. exactamente, el trigo pasó a ser un cultivo de servicio que en general no se cosechaba. Bueno, ahora con el stripper lo podés Lo cosechar cosechan. perfectamente porque después, claro, tenés el efecto de parar el viento y del sombreo que hace que no es moco de pavo en esas zonas tan calurosas, ¿no? Tan La calurosas verdad que y tan fantástico. erosionadas. Sí. Sí. Todo el mundo está hablando de esto porque ha trascendido lo que está ocurriendo, así que me parece que estamos frente a una ruptura paradigmática donde realmente cobra vuelo esta tecnología, la mayor revolución de la cosecha desde que apareció la corte y trilla. Bueno, vamos a hacer un corte porque no todo es trigo, vamos a contar un poco
lo que hace el stripper en otros cultivos como camelinas, cebada, etc. Volvemos enseguida. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Después de la peor inundación que tuvimos, vino una más jodida. Porque cuando llueven los no hay techo que te cubra. Ni el agua ni los no lograron hundirnos. Y si algo aprendí es que en los desafíos se crece. Syngenta. Continuamos en el campo, la industria verde. Estamos conversando con Ana Fernández Mouján, titular de GIFAS. Ella está en el norte de Santiago del Estero, en plena cosecha de trigo con los strippers que están cobrando vuelo y fama. Pero te queremos sacar un poquito del tema del trigo, que ya hemos hablado en el bloque anterior, y ahora contanos cuál ha sido la experiencia con la cebada, que es el otro cultivo para el cual se dice que los strippers se adaptan muy bien. ¿Qué es lo que has visto, por ejemplo, en Uruguay? Mirá, en cebada hemos visto que el cultivo tiene una de las ventajas que es fundamental, que como no mete la planta y procesa toda la planta y por la cola tira y pierde mucho grano con toda esa material que entra en la cosechadora, se va mucho grano por la cola. Esto, el stripper, como no mete planta, cosecha solamente grano, por la cola no pierde nada. Eso es una ventaja enorme con este cultivo que tiene ese problema. Y después muchos consultan si levanta la cebada revolcada. Y sí, sirve para rescate, justamente. Al tener esos peines que peinan la planta, lo que está revolcado lo levanta y lo termina trillando. Porque muchos dicen, no lo puede trillar porque está muy revolcado. No, sí, lo trilla, lo rescata. Se usa para rescate, tanto en cebada, muchas veces en arroz también. Así que ese es un beneficio muy, muy importante para este cultivo. ¿Y cómo has visto Y el lo tema hemos de la visto, siembra de segunda sobre el rastrojo de cebada bueno, la en siembra de comparación con el segunda de es fantástico, claro. Viste que, bueno, el convencional tira todo el rastrojo y deja, ¿no? Todo el rastrojo desparramado en el campo, pero muchas veces se hacen esos bodoques que la sembradora no puede cortar. ¿Y qué pasa? Quedan la semilla de la soja suelta sobre ese colchón y no penetra, no crece esa planta. En cambio, con el rastrojo que deja el stripper, al estar parado y la sembradora pasa bien, hace bien el surco y toda la semilla entra en ese surco y el rinde del cultivo de segunda, de las hojas de segunda, aumenta por lo menos mínimo 3 quintales por hectárea, de ahí para arriba, dependiendo, ¿Y bueno, la situación es de la más o menos zona. asimilable a lo que pasa con la camelina? Porque la camelina también tiene un rastrojo complicado y cuando la cortás con el corte convencional es difícil de desparramar y de tratar eso y después te complica la siembra. Mirá, vamos a ver un video en la que se muestra la diferencia entre lo que tira por la cola la cosechadora, el cabezal convencional y el stripper. El stripper no tira nada por la cola, porque cosecha el grano. En cambio, y la fibra, la planta de la camelina, que es muy fibrosa, muy dura, el problema que tiene también es el cultivo de segunda. Sobre ese colchón, sobre ese rastrojo, es muy difícil sembrar. Entonces, te digo, esta semana que viene, Testa va a empezar a cosechar camelina con uno de los cabezales nuestros. Ya lo hizo el año pasado, le encantó, así que quiere seguir con este cabezal para este año que arranca
en estos días, así que estaremos ahí en Pergamino, cerquita de Pergamino, cosechando camelina con los Testa. Así que ahí vamos a contarles también novedades. Es muy fantástico beneficioso todo para lo el que... cerebro. Sí. Sí, la verdad que es el boom del año, todo el mundo está hablando de esto, nosotros de alguna manera estamos teniendo la oportunidad, el privilegio de poder ir adelantando esto que está ocurriendo con la cosecha a partir de algo que realmente por ahí tiene algunos años, era conocido al principio, pero se ha revolucionado a partir de una confección de aparatos de mucho más ancho de labor, livianos, y que están realmente capturando la atención de todos. Gracias, Ana. Te dejamos descansar. Sabemos que son días largos y duros, pero bueno, uno tiene la satisfacción y la alegría compartida cuando ve que la gente incluso manda videos de ellos saltando y enloquecidos de alegría por lo que han encontrado. Y te digo, Muchas te gracias. cuento también, mandan videos a TikTok, por ejemplo. Hay un video de TikTok de, creo que es Robertino, otro maquinista que tiene 1.200.000 vistas. Un video de TikTok. No, está como enloquecido. Así que bueno, es la novedad y dice, me preguntan todos qué es esto, qué bueno, qué sé yo. Así que bueno, está haciendo furor. Buenísimo, felicitaciones, te esperamos de vuelta y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. Vamos a ver cómo quedó el grano que cosechó el stripper. Fíjense que es puro grano con las capsulitas, pero vacías, algunas, otras vacías. O sea que lo que vemos es que trilla todo en el cabezal. Esto es lo que entra en la cosechadora. Termina de tirar. Genética sustentable para el cultivo de algodón. La papa es jodida. Cuando la agarra un bicho, después viene otro peor. Es duro el bicho, pero aprendí de él. Los cultivos mejoraron y yo también. Me enseñó que los desafíos se crece. Syngenta. Conte. Bienes raíces, líder en la comercialización de campos y activos rurales. Medio siglo creciendo junto al campo. Somos A3 Mercados. Creamos mercados para el desarrollo del país. Crecemos juntos. Continuamos en el campo, la industria verde y ahora con un temón. Vamos a darnos un gusto, vamos a conversar con Bautista Saubidé. Bautista es cofundador y es el director de operaciones de Aletia.earth, una startup que se ocupa del tema climático, pero aplicado a la producción agropecuaria y no ya con cuestiones teóricas o cálculos genéricos, sino con mediciones concretas, para lo cual han desarrollado un hardware y un software, y la buena noticia es que esto ya está en marcha y está funcionando, tengo entendido, en grandes organizaciones del agro en Argentina. Así que te damos la bienvenida, Bautista, y primero quiero que me cuentes un poquito quién sos y de dónde venís. Hola Héctor, primero que nada un placer para mí estar acá, un placer de estar con ustedes. Yo vengo de una familia de deportistas olímpicos. Yo fui olímpico en windsurf en Río en 2016, así que me dediqué 15 años de mi vida a lo que es el deporte. Del lado de mi madre, todos esquiadores profesionales, del lado de mi padre, todos navegantes profesionales, así que medio que no me quedaba otra que dedicarme al deporte por una parte de mi vida. Y soy licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés, y ya hace casi 2 años que estoy trabajando en Aletia junto a mis socios. Así que nada, vengo del mundo de lo que es el deporte y ahora transicionando al mundo emprendedor. Es muy interesante porque el deporte en el nivel en el que lo estás planteando y que ha sido tu historia,
y la de tu familia, es una profesión que requiere concentración, dedicación, disciplina, esfuerzo y competencia. Y la evolución natural de un tipo así, conozco otros deportistas que han sido muy exitosos después en la vida profesional cuando les tocó cambiar de rubro, pero que tomaron todo ese background como para ir para adelante. Y está muy bueno este título de la Universidad de San Andrés, que también es una cuna de emprendedores, y de ahí a crear cosas. Contanos qué inventaste. Bueno, nosotros en Aletia lo que desarrollamos es una herramienta que mide y reporta y verifica emisiones de gases de efecto invernadero en tiempo real. ¿Cómo hacemos esto? Nuestro sistema que vincula más de 30 variables distintas, entre ellas sensores que están instalados en el campo, que miden entre 10 y 20 veces por segundo acerca del intercambio de gases entre la Tierra y la atmósfera. Todos estos datos se procesan a través de nuestro sistema y tiene de fondo un desarrollo en blockchain que lo que hace es genera trazabilidad y transparencia desde que se genera el dato en el campo hasta la información final que puede ser demostrada o en un reporte o en un certificado o en una plataforma en donde nosotros mostramos toda esta información y los productores o las compañías acceden a toda esta información en tiempo real, que eso es algo único y que no tiene precedentes en la industria. Las ideas hay que bajarlas a tierra, y para eso vos tuviste la visión de que había que darle herramientas a las empresas, a las organizaciones para esto, pero después había que convencerlas. ¿Cómo te fue en esa etapa? Bueno, tal cual como lo decís vos, cuando uno arranca a emprender, ¿viste? Tiene muy buenas ideas que suenan bárbaras, pero después hay que bajarlas a tierra, hay que conectarlas y alguien tiene que pagar por esas ideas, tiene que encontrar un negocio en base a eso. Nosotros tuvimos la suerte de ir a Adecoagro y presentarles este proyecto y que ellos sean los primeros en confiar en nosotros. Y para nosotros eso fue un orgullo, porque Adecoagro desde que nace tiene la sustentabilidad en su ADN y nosotros dijimos, che, nosotros podemos mostrar todas las cosas buenas que ustedes están haciendo en el campo, nosotros las podemos mostrar con datos e información. Y ellos no duraron ni un minuto y dijeron, dale, vamos para adelante, hagamos esto. Y empezamos a operar específicamente en sus campos arroceros, midiendo las emisiones de metano y de dióxido de carbono. Así que contamos con 28 sensores ya instalados en todos sus campos y estamos midiendo en tiempo real acerca del ciclo de carbono de la producción arrocera desde la siembra hasta la siembra. Y lo que hacemos es les brindamos reportes en tiempo real y ellos empezaron a entender el impacto que tenía todo lo que estaban haciendo en el campo, desde sembrar un cultivo de cobertura en invierno hasta utilizar menos fertilizantes, cuidar el agua y bueno, nada, todos estos los cambios que van generando, nosotros lo vamos demostrando en la plataforma y es algo que es increíble para ellos. Es interesante porque aquí, sin decirlo, planteaste claramente que acá hay una combinación de hardware y, porque hablaste de 28 torres, ¿no es cierto? ¿Cómo son esas torres y dónde se instalan? Bueno, nosotros desarrollamos una herramienta que obviamente parte de la idea de que teníamos que medir, teníamos que entender qué era lo que estaba pasando realmente en el campo. Teníamos que dejar de usar estimaciones y decir, che, ¿qué es lo que está pasando en este ecosistema? ¿Cómo respira este ecosistema? Que básicamente es lo que nosotros podemos ver y leer. Tenemos un partner tecnológico en Estados Unidos, que es una de las 2 compañías a nivel global que están aprobados por el WMO, que es la Organización Mundial de Meteorología, para desarrollar este tipo de sensores. Y nosotros nos apalancamos de toda esa tecnología de hardware y la aplicamos, la operacionalizamos para utilizarla en el campo. Y a través de nuestra plataforma, que le llamamos la inteligencia de Aletia, nosotros procesamos toda esta información, estos datos, y lo devolvemos en información que tiene un valor. O sea, convertimos los datos en un activo, básicamente. Y la instalación de estas torres es muy simple. Nosotros nos ocupamos de todo. Seleccionamos un lugar que es representativo del área, del ecosistema en el que vamos a estar trabajando. Y después, una vez que está todo conectado y funcionando, dejamos que la inteligencia de Aletia haga magia y haga el resto.
No fue magia. Vos sabés que me acordaba, y viéndote y escuchándote, tus tiempos de navegante te llevaron también a leer lo que pasaba en la atmósfera, ¿no es cierto? Vos sabías por dónde entraba la racha, y ahora tenés la Exactamente. posibilidad de tener el instrumento que te la mide. ¿Qué medís? ¿Cuáles son los parámetros que se buscan concretamente en las explotaciones de arroz, en este caso? Bueno, en este caso nosotros estamos midiendo, haciendo mucho foco en lo que es el metano y el dióxido de carbono. Nosotros, a través de estos sensores que toman 10 mediciones por segundo, o sea, para que te des una idea, el volumen de detalle que tiene esto, la capacidad de devolver esta información con tanta nivel científico. De hecho, no existen mediciones a nivel global tan exactas como lo que logramos con estos sensores. Hacemos foco en todo lo que es el metano y el dióxido de carbono y tratamos de implementar o demostrarle a Decoagro cómo sus prácticas regenerativas generan un impacto positivo en su producción. Y lo bueno que tiene es que al generar mediciones continuas, ellos acceden a información en días, en vez de meses o años. Pueden probar alguna práctica y verlo representado en 48 horas en un balance de carbono y decir, ok, este cultivo de cobertura que utilizamos en invierno, el año que viene lo podemos adelantar y plantar 20 días antes porque el valor que estamos generando en carbono va a incrementar y eso antes ellos no lo podían observar. Entonces, es algo que es muy copado. Muy copado, realmente. Y acá yo creo que esto por ahí hace al valor empresa, ¿no? En el caso de Adecoagro y al valor producto también porque es un arroz que se va a diferenciar en su momento por diferencia o beneficio en materia de huella de carbono. Pero pensando en que se habla mucho y está por llegar el mercado de carbono, me parece que estos instrumentos son mucho más eficientes y confiables que los datos empíricos o teóricos. Esto es concreto y además, por lo que contaste, esto está funcionando, corre en blockchain, así que está encriptado y lo puede utilizar aquel a quien uno autoriza. Exactamente. Nuestros sensores, nuestra metodología de medición está alineada con el IPCC. Obviamente brindamos datos Tier 3, que es el nivel más alto que se pide en el IPCC. Está alineado con el Greenhouse Gas Protocol, también con estándares internacionales, todos los estándares ISO más importantes para la medición de la huella de carbono. Así que nosotros venimos a reemplazar todo lo que es el trabajo manual de campo, todo el muestreo en manual, que es muy tedioso y lleva mucho tiempo y es costoso y además a la vez imagínate, nosotros lo que decimos es, imagínate tomar una medición en un punto de carbono a 30 centímetros y luego extrapolar toda esa información al resto de un lote. Es como que todo queda medio en el aire. Nosotros tomamos 10 mediciones por segundo de cada metro cuadrado de tierra que está en ese lote. Entonces la cantidad de muestras que estamos tomando por minuto son inmensas y eso baja los niveles de incertidumbre a números nunca antes vistos. Entonces, obviamente esto no solo agrega valor para las empresas y para los productores, sino que también habilita una ventaja competitiva frente a mercados internacionales, por ejemplo, con la exportación de commodities a Europa o a otros mercados que exigen mediciones continuas y directas para saber exactamente cuál es el balance que está teniendo ese campo en el momento en el cual está ocurriendo esa siembra. Si no es mucho pedir, ¿tenés una idea o nos podés dar una idea de cuánto abarca cada torre en superficie? ¿Cuánto podés censar? Bueno, todo depende de la homogeneidad del terreno. Nosotros primero hacemos un análisis de dónde vamos a estar trabajando, de la geografía, de cuál fue el uso del suelo, cómo en los últimos años, qué se estuvo haciendo. Pero una vez que detectamos eso y elegimos el lugar estratégico en donde vamos a poder captar con mayor representación en el lugar en que estamos trabajando, los sensores miden 100 veces la distancia a la cual se instala la torre, o sea, la altura de la torre. Nosotros en la agricultura trabajamos en lo que es entre 3 y 5 metros y lo que mide esto es, como vos antes nombraste, que me hizo gracia, es
Básicamente la técnica en la cual logra medir lo que está pasando en el ecosistema es gracias al viento. Entonces nosotros medimos a barlovento entre 300 metros y un kilómetro. Entonces se genera lo que se llama un footprint, que es la huella en donde nosotros estamos tomando las mediciones. Ahí entra lo que es la tecnología de Aletia, el sistema. Nosotros es como si hubiésemos creado un cerebro que tiene la capacidad de procesar toda esta información y tomar variables que no tienen que ver directamente con el carbono o el metano, sino humedad del suelo, temperatura, radiación. Y todo esto entra en lo que nosotros llamamos la inteligencia de Aletia, y con eso logramos llevar esas mediciones aún más lejos y poder extrapolar toda esta información a un proyecto entero. Por ejemplo, 15.000 hectáreas dentro de un proyecto arrocero. Es realmente fabuloso y tan creíble, tan concreto, porque además existe, se puede tocar, se ve, está funcionando, y yo sé que la empresa está embaladísima con esto que han creado en Aletia. Vos hablaste de que tenías un partner y que estás utilizando la última tecnología de sensores del mundo. ¿Quiénes son estos partners? Bueno, nosotros tenemos un partner con Campbell Scientific, es una compañía que está en Utah, en Estados Unidos. Ellos están hace 75 años en el mercado. De hecho, el vicepresidente de la compañía es socio nuestro, trabaja directamente con nosotros. Nosotros llegamos el año pasado a Utah junto con Maya, mi socia, con una idea en mente, con un pitch, como le llamamos, y nos sentamos frente al board y el vicepresidente no podía creer lo que estábamos creando y cómo nosotros podíamos apalancar su tecnología, que lo llevaba aún más lejos. O sea, lo llevaba a un abanico de posibilidades que ellos no habían visto. Y él fue el primero en que confió en nosotros y se sumó. Y de hecho vino a Argentina, vino con nosotros. Manejamos desde acá a Buenos Aires hasta Santa Fe, a los campos de ADECO, y me miraba y me decía, esto es increíble, esto es el famoso American Dream, es en Argentina ahora, no es más en Estados Unidos. Él no podía creer las extensiones de tierra y las oportunidades que había de este lado del mundo. Entonces, está encantado con Argentina, y él, Joshua Campbell, es una de las personas que más sabe de biometeorología a nivel global. Es miembro del WMO, chairman del HMI, que es una organización que conecta a todas las industrias con el WMO, y tiene más de 35 años de experiencia en lo que es medición de gases de efecto invernadero. De hecho, su máster en la universidad fue acerca de cómo impacta la producción de soja en el balance de carbono entre la Tierra y la atmósfera utilizando estos sensores. Así que él lo hizo hace 25 años y hoy llegamos nosotros a brindar toda esta parte tecnológica de Aletia, toda esta inteligencia que vincula inteligencia artificial y blockchain, para poder tangibilizar todos estos datos en un activo que se puede usar, que se puede monetizar, que se puede presentar en un reporte. Es algo que es bárbaro y es único. Pues es que es fabuloso y conmovedor lo que estás contando por lo tuyo, pero además, vos sabés, por supuesto, empezaste a trabajar antes de que Adecoagro fuera adquirida por Tether, una empresa de criptomonedas, que una de las cosas que se dijo, y que dijo la gente de Tether, fue que les interesaba mucho todo lo que estaba haciendo esta empresa en materia de bioenergía, por ejemplo, lo que les venía muy bien para el manejo del blockchain vinculado con el comercio de criptomonedas. Fíjate cómo cierra todo. Vos estás en la otra punta, desde la base productiva, apuntando en la misma dirección. Es fabuloso. La verdad que es el sueño americano. En la Argentina, como dijo tu socio, somos los mejores del mundo, olímpicos. Exactamente. Exactamente. Es como decís vos, y es algo que me pasó también cuando competía. Es como que cuando uno está conectado y es como trabaja todos los días y trabaja duro, es como que las cosas suceden, ¿viste? Y son cosas que, como dice Steve Jobs, you can only connect the dots looking backwards. Hoy, mirando para atrás, vemos cómo todo lo que fuimos haciendo nos llevó a donde estamos hoy. Y lo más copado de todo es que,
como vos sabés, el carbono es aire. El carbono es algo que no se puede tocar, que no lo podés tangibilizar. Nosotros encontramos la forma de generar un sistema que lleva eso a un activo que ahora lo podés ver representado desde que sale del sensor, atraviesa nuestro sistema, genera toda trazabilidad en blockchain y le aparece un certificado de reducción de emisiones, por ejemplo, a la compañía que necesita compensar sus emisiones, porque todos sabemos que una aerolínea utiliza X litros de combustible para volar sus aviones, pero hasta el día de hoy no sabíamos exactamente cuál era la performance de un ecosistema. Entonces, hoy podemos decir, bueno, si yo compro o adquiero estos certificados, yo sé que estoy adquiriendo 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente reducida de la atmósfera, entonces puedo compensar mis emisiones con más certeza, con más seguridad, lo que baja un montón las posibilidades de greenwashing, problemas de liabilities que tienen estas compañías. Y bueno, nada, estamos muy motivados y entusiasmados, en pleno crecimiento, así que nada, muy contento de estar acá. Bueno, me contagiaste, estoy también entusiasmado, la verdad que y sorprendido, me parece fabuloso, soñado, es lo que queremos y es fantástico ver, así como vimos muchas veces podios en el yachting olímpico, vimos también muchos podios para estas actividades en las que estamos primereando a nivel mundial. Bienvenido a este ecosistema con tu aporte que es sustancial. Y será hasta prontito, la vamos a seguir, Bautista. Dale, Héctor, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá y siempre supe desde muy chico que en algún momento de mi carrera iba a estar trabajando en el agro, iba a seguir los pasos de mi abuelo, así que acá estoy. Y vamos a Letia a ser el partner de cada uno de los productores de Argentina para acompañarlos en esta nueva economía del futuro que tiene el carbono en el centro. Espectacular. Es la fotosíntesis. Exactamente. Bueno, bien. Te saludamos aquí. Muchas gracias por estos minutos y nosotros continuamos aquí enseguida en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Nutrimax, con sus gránulos enriquecidos con zinc, es la innovación en nutrición. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Más fuerza, más tecnología, más productividad. Tractores Valtra de 70 a 370 caballos. Valtra, tu máquina de trabajo. Las nuevas soluciones Solmix Zinc permiten aplicar 3 nutrientes esenciales para llevar al maíz a su máxima producción. Nuevo encuentro con Jorge Castro y bueno, semanita movida y hay un tema que ha estado en el trasfondo de este debate entre Argentina y Estados Unidos, la ayuda de Trump y la presión de los farmers, fundamentalmente de los sojeros. ¿Cómo estás viendo esto, Jorge? Mira, Héctor, la cosecha de soja de Estados Unidos este año, en la campaña 2025-2026, todo indica, según la información de la USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que va a ascender a 118 millones de toneladas. Es una cosecha que ha aumentado, es significativamente aumentado respecto al año pasado, aproximadamente 7-8% respecto a la campaña 2024-2025. Esto dentro de una producción mundial de soja de 428 millones de toneladas, que indica un crecimiento notable de la producción brasileña, una vez más, y al mismo tiempo, dentro de este crecimiento significativo, pero mucho más reducido ciertamente que el de Brasil en Estados Unidos, de 5-7%,
Lo que también indica es que las dificultades que tiene la producción sojera norteamericana es ya no solo la clausura que en este momento experimenta del mercado chino, debido a la represalia que ha tomado el gobierno de la República Popular al imponerle Donald Trump en el mes de abril esas tarifas especiales hasta el 300%. Hay además otras dificultades para la producción sojera norteamericana, que es, ante todo, el hecho de que prácticamente la sequía de este año ha reducido el caudal de las aguas del río Mississippi, que es la gran hidrovía norteamericana que desde la ciudad de San Luis, en el norte, a la ciudad de Nueva Orleans, en el sur, se transporta prácticamente la totalidad de la gran producción de commodities de la economía estadounidense. En este sentido, hay una elevación de los precios del transporte fluvial de más del 40%, precisamente ocasionado por esta reducción del caudal de agua del río Mississippi. Además, hay una tercera dificultad que experimenta en este momento la producción sojera norteamericana, y es el hecho de que hay un aumento significativo en el precio de los fertilizantes, que en su inmensa mayoría, casi el 80%, se importan a los Estados Unidos provenientes sobre todo de Rusia, que es el principal productor de fertilizantes de carácter químico del mundo actual. Estas son las dificultades que le otorgan sobre todo al gran lobby agrícola sojero norteamericano, que es el de los grandes holdings de alta tecnología, acceso directo al mercado financiero internacional, además de los farmers, que están directamente perjudicados y en su totalidad por la clausura del mercado chino, porque los grandes holdings productores de agroalimentos de los Estados Unidos orientan la totalidad de sus exportaciones a un solo mercado, que es el de la República Popular. Esto es lo que le otorga un contexto tan crítico a la relación entre la producción sojera norteamericana y el gobierno de Donald Trump en este momento, precisamente cuando el gobierno de Donald Trump ha tomado estas medidas extraordinarias a través del secretario del Tesoro Scott Bessent de dar una ayuda excepcional a la Argentina para sostener la moneda argentina y al mismo tiempo establecer firmemente la estabilidad de la macroeconomía del país. En estos términos es que se presenta claramente este momento, pero lo que hay que tomar en cuenta es que ya el presidente Donald Trump, que sabe perfectamente la capacidad de lobby, sobre todo de los grandes ojeros estadounidenses, y la importancia que esto tiene en un proceso electoral, sobre todo en los estados del Medio Oeste, encabezados por Iowa, en lo que el presidente Donald Trump se ha comprometido ya con los ojeros es a plantear el tema para llegar a un acuerdo en la próxima reunión que va a tener lugar dentro de 2 semanas con el presidente Xi Jinping de China. En ese momento, Donald Trump estima que va a estar abierto de inmediato, por decisión de Xi Jinping, el mercado chino a las exportaciones de sojeras estadounidenses. Y esto claramente va a distender la situación en lo que se refiere a la relación entre la producción sojera norteamericana y la emergencia de la Argentina y de Brasil como los otros 2 grandes productores de soja del mercado mundial. Muchas gracias, Jorge. Sí, es un momento delicado porque fue bastante explícito justamente el secretario del Tesoro de Estados Unidos cuando dijo esta ayuda que le damos a la Argentina no es para que establezcan o prolonguen un tax holidays para su sector de commodities. Quiso decir, claro, no es para que eliminen las retenciones. Claro, exactamente. Además, porque Scott Bessent y los ojeros norteamericanos saben muy bien que si se eliminan las retenciones a las exportaciones agroalimentarias argentinas, la producción agroalimentaria del país resulta absolutamente imbatible, ya no solo frente a la producción china, sino ante todo ante la producción norteamericana. Es así, Jorge, y bueno, ojalá podamos seguir en armonía, logrando compatibilizar nuestras necesidades macroeconómicas con la economía real que está necesitando también esta
reducción o eliminación de impuestos distorsivos. Gracias, Jorge. Nos vemos prontito. Hasta luego, Héctor. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. En semillas, en nutrición vegetal, en nutrición animal, en agricultura sustentable, en mercados, en Rosario, en Argentina, en el mundo digital, en tu campo, en todos los campos. ALZ Agro, en todos los campos. Bueno, espero que les haya gustado todo lo que les mostramos hoy, por un lado con los strippers de GIFAS y luego con esta charla con Bautista Saubidé y los comentarios siempre jugosos de Jorge Castro. Están pasando cosas en el mundo y en la relación de nuestro país con el gobierno norteamericano. Toda esta cuestión del apoyo financiero, de los famosos 20.000 millones de dólares del swap, otros aportes que llegarían al país, inversiones y un posible acuerdo comercial. La, entre comillas, amenaza de que Estados Unidos ampliaría una cuota de carne de bajo arancel para la Argentina, cosa que ha desatado la bronca de los farmers o de los rancheros americanos, que sobre todo se quejan porque Trump dijo, de esa manera vamos a bajar el precio de la carne en el mercado interno de Estados Unidos, y por supuesto eso no le gusta a ningún ganadero. Tampoco gustaría que un gobierno diga que hace eso para acá, pero bueno, lo dijo y el beneficio para la Argentina está, ojalá se concrete. Necesitamos que aparte de todo lo que es el apoyo financiero, también exista apoyo comercial. El mercado americano es un mercado caro, un mercado sofisticado, y nosotros tenemos con qué atenderlo. Esto es competencia y ellos debieran aceptar esa competencia. Al igual que la cuestión de la soja con China. Los de la American Soybean Association se quejaron también con el gobierno de Trump porque estaba apoyando a la Argentina para que pudiera bajar los derechos de exportación y de esa manera hacer más competitiva a la soja. Es decir, están impulsando al gobierno norteamericano para que incentive la continuidad de las retenciones en la Argentina. Bueno, competimos y nos parece que no debe ser esto con malas artes. Hagámoslo limpiamente, a lo colapinto, por ahí desobedecer alguna regla, pero limpiamente para producir un traspaso como corresponde. Esta es la visión que tenemos. Queremos ser competitivos, queremos competir con reglas claras, con reglas parejas para todo el mundo y que nadie nos imponga lo que a nosotros no nos conviene. Hay que ir en función de lo que es la naturaleza de las cosas y esa es nuestra visión, nuestro programa, y en esto compartimos esta idea de que la libertad de comercio es lo que hace progresar a las naciones. Hasta la semana que viene.